Buen día, compañeras y tutora. En este audio vamos a hablar acerca de la curaduría y la importancia de esta disciplina en las artes visuales. Primero que todo, iniciemos con el significado de esta palabra, que según la RAE tiene relación con actividades de que se cuida de algo, se cura, de curar, o una persona que tiene cierta jurisdicción sobre determinadas cosas. Pues este significado es relativamente claro, pero para las artes visuales esta definición carece como tal de una explicación clara de la labor. Es allí donde entra el primer texto, el de Alejandra Moscoso Jaimes, que habla sobre la curaduría y su papel en la divulgación. En su reporte, la autora como tal nos empapa del significado del término y de las labores curatoriales, las cuales funcionan como articulación entre lo científico, lo académico y lo museográfico. El curador en cuestión se empieza a establecer como un organizador e interlocutor del arte y de su experiencia, además de un conector entre el público y el artista. El instinto del curador, desde mi perspectiva, se deriva mayormente como su devoción por la labor, ya que el desarrollo de esta tarea realmente se extiende a muchos campos donde investigar, catalogar, seleccionar y archivar diversas colecciones. Mucho más importante que esto, además debe encontrar métodos de divulgación efectivos y dirigirlos al público adecuado de la pieza o exposición en cuestión. Claro está, para esta labor no necesariamente se requiere solo voluntad, sino también un amplio conocimiento acerca del arte, de la ciencia y de las humanidades, para así intervenir positivamente. En cuanto a la divulgación del arte, esta no consiste solo en métodos de promoción prácticos, sino en un estudio y desarrollo de las piezas ideales para la exposición, las cuales son seleccionadas enfocándose en el objetivo y mensaje que el curador en cuestión quiere darle a la exposición. El siguiente texto propuesto por el equipo Transhistoria, Historiografía y Curaduría, relatos visuales a partir de las imágenes, nos muestra la importancia de la curaduría en el arte por labores estrictamente como esta. Hablando un poco de historia, volvemos aquí a la década de los 70 en Colombia, en la cual es como una de las épocas más feraces para los estudios del arte colombiano actualmente, por así decirlo, pues por el desarrollo artístico de la época. Eso se debe a la fundación y creación de muchos museos y espacios de exposición para los artistas que hubo en aquella época, y pues como resultado estimuló otros campos de apoyo en el arte como la crítica, la investigación del mismo. Hay que aportar además que en esta época la llegada de nuevas tecnologías al país y asimismo la actividad de las mismas permitió, pues como es natural, un desarrollo pronto de las diversas actividades artísticas y sus campos de acción, en el que el artista no solo podría expresarse de manera plástica, sino también de forma audiovisual y demás. Llegamos al tema en cuestión de este artículo, en el que los autores relatan la ardua labor que tuvieron que desarrollar para recuperar la historia o inicios del Taller 4 Rojo, que este Taller 4 Rojo se compone de un colectivo de artistas que en aquella época apoyó visualmente diversas manifestaciones de la época, entre las que se destacaban, entre varias, la huelga de Banitex, algunos movimientos estudiantiles, indígenas y demás movimientos sindicales. El trabajo investigativo para este colectivo de artistas se dificultó debido a la falta de archivo que hubo en la época y las menciones de la participación del Taller 4 Rojo durante su trayectoria en la década de los 70. Muchas de las piezas actualmente expuestas y rescatadas hacen parte de menciones y participaciones de este taller que hubo en bienales, en algunas revistas y algunos otros formatos. La trayectoria o más bien inicios de este grupo señalan más que una labor estrictamente del arte, una labor social. Y digamos que aquí es cuando me refiero a que la curaduría resulta, las labores curatoriales resultan muy importantes ya que rescatan momentos históricos como este. Eh, Como se puede apreciar en el archivo curatorial, el objetivo de este colectivo de artistas era rescatar los valores de lucha y empoderamiento de la clase social obrera sobre su principal victimario, que era pues la burguesía, la clase social alta y demás. Las piezas de fotoserigrafía de estos artistas
del taller 4 Rojo son representaciones de líderes cuyas causas, muerte e historia impulsaron este sentido de lucha y unieron a las comunidades. Ellos querían hacer énfasis en estos personajes de la historia que habían tenido cierta historia en el país y que remarcaban estos valores de lucha. Pese a que muchas de estas piezas actualmente se encuentran físicamente perdidas, la investigación y curaduría que se llevó logró rescatar su significado y entender la magnitud del peso de estas piezas en la década de los 70 para aquellos grupos sindicales que buscaron en Cuatro Rojo el apoyo visual de sus doctrinas. Este artículo, como resalté brevemente, nos demuestra que no solo el peso del artista basta para marcar su huella, sino que también la investigación de la historia y la búsqueda del sentido y del trabajo que se realizó en esa época rescatan esas huellas que dejaron los artistas en aquella época. Prosiguiendo con las lecturas, seguiremos con el ensayo de López Rosas, en el que nos introduce en el tema de la crítica del arte en Colombia y hace énfasis en el tema de las amnesias de una tradición. López nos habla de la falta de memoria en el campo de la crítica del arte en Colombia, de la cual sus orígenes y sus rastros son difíciles de percibir en la historia del país. Este pequeño vacío se debe a una serie de sucesos que en la época pues la llevaron a ser ignorada o más bien marginada por una buena cantidad de público del arte. En sus inicios se destaca que la labor de la crítica del arte no se instaura en el país directamente por las necesidades del mismo, como es el caso de la curaduría, sino que más bien es traído del país e inculcado como eje transversal del arte por la artista Marta Traba, y la cual se le atribuye también el origen y la muerte de la crítica del arte en Colombia. Muchos de los pioneros del tema se destacan por su concreto y laborioso trabajo de análisis de las obras. Las piezas literarias de aquella época y la dedicación con la que fueron desarrolladas demuestran el pensamiento teórico de la época y, para nuestro pesar, mueren en esa época. López atribuye a Carolina Ponce de León la iniciativa de realizar un análisis al evidente estancamiento del arte colombiano, en el cual ella también acierta en que la partida de Marta Traba y la muerte de sus ideologías en el impulso del crecimiento del arte en Colombia son la causa de esta crisis. Posterior a Marta Traba, el curso que se venía llevando con el arte y la fomentación del mismo hacia diversos públicos empezó a perderse progresivamente. Yo diría que esto se debe a que el arte tiene como cierta rutina de crisis. Entonces, eso fue lo que sucedió en esa época. Quienes lideraban los campos de la crítica del arte y así como quienes participaban en ella, ya fuese porque fuesen artistas, por su ego o por su nivel social, empezaron instintivamente a marginar el arte entre colegas. La forma en que el arte fue marginado no fue solamente por su ego, sino también por los formatos en los que se expuso y por las cualidades descriptivas del mismo, encerrándolo como tal en un tema entre conocedores debido pues también a los formatos en los que se exponía, la forma en la que se escribía y demás. López destaca las labores de la crítica de arte contemporáneo, por ejemplo, muestra que digamos el arte contemporáneo se está revitalizando y pues causa de la crisis de la época de Marta Traba llevaron a la crítica solamente a espacios digitales. Si bien la ambición de la crítica del arte en ciertos medios impresos supuso una desventaja, la aparición de esta en medios digitales permitió una divulgación un poco más libre, abierta a opiniones, donde los literarios se dan la oportunidad de crear contenidos con un lenguaje un poco más vago y pues con muchos menos criterios y restricciones literarias, lo que hace pues así mismo que sea más accesible, más fácil de entender, que más público sea él y demás. Continuamos con el siguiente texto, que es La crítica del arte y capitalismo cultural, ética, estética y mercado, de Iván de la Torre. Este autor señala un enfoque un poco más amplio hacia el desarrollo general de la tarea de la crítica en el arte por efectuarse como eje de una transacción artística. Primero que todo, parte de las dificultades como crítico debido a la responsabilidad del papel de su arte actual, que consiste pues en funcionar con la pieza, con el artista,
para escrutar las cualidades y divulgarlas al público. De la Torre menciona que esta actividad no destaca, que ciertamente se ve afectada por su subjetividad, segregándola un poco del cuerpo de las artes. Hace referencia al valor de la crítica en el mercado de las obras, en donde funciona a modo de catálogo para el comprador que confía en la opinión y jurisdicción del crítico sobre las piezas. En ciertos aspectos, esta noción de conocimiento también puede segregar a los artistas y a los críticos que buscan catalogar y discriminar las obras. Esto se expande también en cuanto al crítico obedece a la subjetividad de ciertos gremios privados, que es como ese ciclo que yo hablaba de que el arte tiende a volverse privado, obedecer a ciertos poderes y demás. Esta vulnerabilidad de la labor de la crítica provocó, o más bien obligó a que se instauraran ciertos reglamentos para limitar esta subjetividad en el campo y recalcar que la jurisdicción de un crítico no debe ser influenciada por autoridades mayores o por sus posibles dominios. Claro está que toda esta problemática no se concentra solo en los gremios que dominan el arte, sino también que los críticos, cabe considerar que los críticos conviven en un ambiente hostil en el que sus camaradas son también una competencia y que su opinión pública siempre está sujeta a duros debates, que eso es algo muy importante pues porque de cierta forma los críticos están solos en su campo y no tienen apoyo de otros camaradas pues porque todos son enemigos en una misma batalla. La posición del crítico con el artista también de cierta forma pende de un hilo, puesto que el veredicto que el crítico dicte sobre la pieza puede desligarse de los objetivos del artista y volcar una idea original. Ya sea para bien o para mal, la opinión del crítico es frágil dependiendo cómo se le mire. Por último, hablaremos de este texto de S.I.D. Cromarty, en el cual se habla del curador como intermedio cultural. Este texto nos ubica en Argentina y la necesidad que este país tuvo y que los llevó a incentivar la labor de la curaduría como un eje en la museología y archivo del arte. Como primera constante de la diversificación artística y de creación que surgen en este y muchos otros países, reconfigura la necesidad de registrar todas estas nuevas piezas y tendencias de la expresión artística, donde el curador emerge como un embudo de conocimientos que debe tener la capacidad de sistematizar cada pieza y ubicarla adecuadamente. El rol de curador en Argentina dista un poco de sus orígenes, como tal de la labor de curaduría en otros lados, puesto que ha evolucionado a medida de las funciones que se le han confiado, las cuales por ejemplo son legitimación y canonización de los artistas, escritura de catálogos, organización y exhibición de escenarios, montaje, selección de artistas y piezas por exponer. Esto le da al curador la potestad de decidir sobre el arte y mal que bien ubicar su nombre más allá de las piezas expuestas, aumentando la exposición incluso pues de su nombre sobre las obras de arte. El curador empieza ahí a actuar como un medio de directriz del arte. El desarrollo sociocultural en Argentina dio paso a la necesidad de un curador y actualmente muchos de ellos se han autoproclamado curadores, aunque no todos tengan las especializaciones en la materia que certifiquen sus conocimientos. Entre este grupo de nuevos curadores se destaca que un 60% de ellos son mujeres y que justo estas tengan una trayectoria mucho más relevante que otros. Los curadores en relación a su historia y orígenes se dividen, por ejemplo, en tres tipos. Los curadores independientes, quienes actúan bajo su conocimiento y experiencia del arte. Curadores artistas, que actúan subjetivamente y califican el arte instintivamente con el ojo crítico. Los curadores institucionales, que se enfocan más en los campos teóricos y filosóficos de las piezas en cuestión. La competencia entre estos roles fundamenta una problemática de dominio sobre la creatividad, en la que el curador como tal empieza a tener cierto dominio sobre el artista y pretende mantener su poder sobre la creatividad. Como es usual, en respuesta a esto, se exige una reformulación de las directrices de la curaduría, pues para retomar los valores que de cierta forma hasta ese momento tienden a ser ignorados.
El resultado de esto en cierta medida tiene cierta rutina de la que hablé anteriormente y pues que la que parece el arte definitivamente está destinado a seguir. Eh, Esto parte también de la reticencia de los curadores a abrirse a nuevos conceptos y asimismo a sujetarse a cierta privatización de las obras y segregar artistas entre artistas, la omisión de exhibiciones para un espectador que no sea del gremio y demás. Esta categorización de los curadores en sí y la misma convergencia entre estos mismos en Argentina tuvo pues cierto problema, pero asimismo los fomentó a desarrollar un orden en el cual en relación a sus conocimientos y sus actividades de curaduría se les serían delegadas tareas específicas sobre las cuales podría actuar mejor. Entonces, finalmente se llega a una convergencia de labores entre estos curadores. Y pues eso sería todo lo que podría concluir con respecto a las lecturas de esta unidad. Y finalmente acabo de decir que la curaduría tiene un campo muy amplio de acción y un largo camino por delante.